bien, está bien hablar del nuevo paradigma, ¿no? Que avanzamos como a un cambio de era, a unos nuevos tiempos. Sin embargo, una de las características fundamentales de este nuevo paradigma en el que queremos entrar es precisamente que necesitamos una amplitud de mente, necesitamos estar abiertos a nuevos conceptos, a nuevas ideas, a nuevas soluciones. Y por lo tanto, me parece bien que no restringamos la palabra al singular de nuevo paradigma, lo cual parecería que determina mucho de qué se trata y de qué se va a tratar, y que dejemos abierto el campo de las posibilidades y así pues hablemos de nuevos paradigmas, ya que además no es que todos los autores confluyan estrictamente en una única manera de ver las cosas, sino que siempre hay diferencias y distintas perspectivas. Así que hablar de nuevos paradigmas abre este campo, ¿no? Y así pues me parece buena idea el título que se consiguió. En relación con esto que acabo de mencionar, de esta necesidad de ampliar la mente, y que digo que es una de las características básicas y fundamentales de estos tiempos que afrontamos, es una idea que dice y menciona de un modo absolutamente directo uno de los personajes entrevistados, que es Greg Braden, que está aquí en el libro, y es la idea fundamental y básica de la entrevista, esta necesidad de abrir la mente, abrir conceptos. Es una persona, entre muchas otras cosas, que ha cuestionado, ha indagado, ha viajado por países del mundo, ha visto cosas de arqueología y a muchos otros niveles que no pueden ser explicadas por las teorías que están actualmente en boga. Y entonces él, pues, aboga porque se estudien realmente estas cosas en profundidad, que salgan a la luz ciertos hechos del pasado, que se analicen las cosas sin presupuestos previos, sino analizando realmente cómo fueron las cosas en múltiples aspectos, ¿no? Y que esto después también se transmita a la educación, para no estar todavía en temas de educación poniendo tanta énfasis en un personaje como Newton, por ejemplo, cuando ya hace mucho tiempo que está superado por todo el tema de la física cuántica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta necesidad de abrir mente, de buscar verdades y de ir actualizando también el panorama de la educación en función de estas verdades que se vayan descubriendo, ¿no? Uno de los personajes que también está en esta línea es Patrick Drouot, también en el libro, que es un físico y también investigador de temas de la conciencia y esotéricos. Él habla de que tenemos 7 cerebros. Es decir, el ser humano está habituado a considerar que todo lo que le dice el cerebro de aquí arriba es lo que manda y lo único válido, cuando tenemos otros. Tenemos, por ejemplo, el cerebro del corazón, en el que está demostrado que hay 40.000 neuronas y tiene pues un tipo de inteligencia específico. O podemos también tener el cerebro intestinal. Se asume que hay como un cerebro aquí que es el que nos da también esas intuiciones, esas sensaciones viscerales que tal vez no podemos razonar, pero que sentimos desde otra parte de nosotros, ¿no? A nivel de la piel dice que tenemos otro cerebro, otra manera de captar las sensaciones, el cerebro epidérmico y algún otro que hay. En total 7. Y después 10 inteligencias que también nos incita a cultivar de distintos tipos. Una de ellas, pues naturalmente la inteligencia emocional de la que se ha hablado ya suficientemente en estos últimos años, o la inteligencia ecológica, o la inteligencia espiritual de saberse uno con algo más grande que uno mismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces todo esto se trata en detalle en la entrevista que aquí hicimos de Patrick Drouot. Y así pues tenemos esta característica fundamental de abrir mente. Esto va a ser muy importante en estos tiempos, como vamos a ir viendo. Paradigmas. Es una palabra que hasta no hace mucho estaba sobre todo circunscrita al ámbito científico, de la ciencia, la palabra paradigma, para dar lugar, denotar como un marco teórico dentro del cual se inscribían una serie de teorías que daban explicación a fenómenos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, un gran paradigma que estuvo vigente durante muchos siglos era el tema de que la Tierra era el centro del universo y de que, de algún modo, pues, en fin, las cosas orbitaban alrededor de ella, ¿no? Imaginad, todas las conclusiones
todas las observaciones, todas las conclusiones científicas que podían derivarse de un paradigma como ese. Desde el momento en que se sabe que la Tierra es un planeta más girando alrededor del Sol y que a la vez el sistema solar es una parte minúscula de un cosmos mucho más grande, entramos en un paradigma absolutamente distinto que permite interpretar los fenómenos a partir de bases absolutamente distintas. Por lo tanto, cambio de paradigma y cambio de interpretación de la realidad y del encaje de las nuevas teorías que aparezcan de la ciencia, etcétera, ¿no? Sin embargo, hace ya algún tiempo que el concepto de paradigma ha ido como más allá del ámbito científico, se ha extendido ya para denotar, pues, para ponerse también en el ámbito social, para designar una serie de características, una serie de, diríamos, de valores comunes, de valores compartidos, de una base de conceptos en las que nos podamos poner de acuerdo, con el fin de dar lugar a un tipo de sociedad distinta que permita resolver los problemas que ahora tenemos planteados a nivel social y ecológico por todo el mundo, diríamos, ¿no? Así pues, se abrió este concepto de paradigma para incluir una vertiente mucho más amplia que haga referencia a todo lo que es vivir en sociedad en este mundo. Perdón. Los nuevos paradigmas vienen determinadas por dos cosas muy importantes. Una son unas fechas de referencia y la otra son precisamente una serie de circunstancias en el mundo que hace que estemos en una encrucijada importante, ¿no? El tema de las fechas fue muy importante para anclar en el inconsciente global de todos nosotros la idea de que hay un cambio de ciclo, hay un cambio de era, hay un cambio de tiempos. Hubo, por lo tanto, unas fechas muy importantes que todos tenemos todavía en la conciencia. De hecho, la primera de ellas fue el cambio de milenio, el año 2000. ¿Qué iba a pasar en el año 2000? Incluso tal vez algunas profecías apocalípticas sí que podía haber. Recordad, incluso se habló de que el fenómeno de los ordenadores, ¿no? Que se creía que tal vez no podrían adaptarse al cambio de fecha y que iba a ser un desastre. No pasó tal. Lo que sí que pasó fue los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y a partir de aquí se dispararon otra vez las alarmas y la posibilidad de una tercera guerra mundial y que esa vez sí, con un poco de retraso, llegase este fin del mundo o este cambio de las cosas tan importante. Ocurrieron cosas, ¿no? Tuvieron lugar unas guerras, tuvieron lugar unos episodios ciertamente no muy agradables, pero aquí estamos. Después estaba en el horizonte esa gran fecha por excelencia, que era el año 2012 y más concretamente el solsticio de invierno, que venía marcada por el calendario maya concretamente como el final de un gran ciclo cósmico en el que empezaba otro. Naturalmente hubo interpretaciones de asimilar este fin de ciclo con que podía ser el fin del mundo también, cosa que se evidenció que no era así. En realidad era un cambio como podemos tener nosotros en el calendario, que pasamos del 31 de diciembre al 1 de enero, pues algo semejante, pero a un nivel más grande en un cierto ámbito de cómputo de este calendario maya, pero no era más que esto en realidad, ¿no? Fuese como fuese, se puso en relación con que hay unos acontecimientos cósmicos muy importantes en estos tiempos. No diré yo que esto tenga una certificación científica, de hecho yo en el ámbito científico he visto bastante indiferencia o escepticismo en relación a esto, pero sí que en el ámbito de personas que tienen percepciones que van más allá de la mente, ¿no? Y más allá de lo específicamente racional, pues uno tras otro han avalado la realidad de que estamos pues pasando por una zona de la galaxia muy especial en estos tiempos, coincidiendo con estas fechas, que recibiríamos una mucho mayor influencia de energía, tanto del centro de la galaxia como del universo en general. Ello a la vez repercutiría sobre nuestro Sol activándolo y a la vez el Sol activaría todos los planetas del sistema solar, incluida el planeta Tierra, con lo cual sería como un despertar de conciencia del planeta y nosotros los seres humanos en él. Diríamos que este despertar de conciencia del planeta tiene lugar,
queramos los seres humanos o no. Es algo cósmico, es algo planetario, es algo que va más allá de lo que nosotros hagamos o decidamos. Lo que podríamos hacer los seres humanos es ir de acuerdo con este cambio o resistirnos a él y no ir de acuerdo con él. Diríamos que todo lo que es el mundo natural, el mundo no pensante, se suma, va a la una con la Tierra con este aumento de vibración, mientras que en cambio en el caso del ser humano, por tener conciencias individuales y libre albedrío, pues le corresponde decidir si se suma al carro de esta elevación de vibración o si no lo hace, ¿no? Por eso también me gusta a mí hablar de que los nuevos paradigmas son más que algo que tiene que acontecer sí o sí, pues va a ser algo que va a acontecer si una suficiente cantidad de personas hacemos que eso tenga lugar. Es decir, no es una predeterminación cósmica al final, sino que va a depender de lo que hagamos todos nosotros, ¿no? El segundo factor que indicaba de unos factores mundiales importantes es fundamental. Es decir, si unimos el tema de unas fechas a las que se ha dotado de toda una connotación y han creado una sensación colectiva con todo lo que tenemos delante como humanidad en estos tiempos, pues nos acaba de consolidar la idea esta de cambio de era o de cambio de ciclo, ¿no? No me voy a extender en absoluto sobre los problemas que tenemos delante, todos somos conscientes de ellos y los hemos escuchado o los vamos escuchando muchas veces. Tanto el tema del límite que puede tener el planeta a la hora de acoger población, como el límite de los recursos naturales, el pico del petróleo, sobreexplotación de la pesca, el cambio climático, el aumento del nivel de los mares, etcétera, etcétera. La afirmación que también hemos escuchado muchas veces, que con el actual nivel de consumo a ámbito mundial se necesitarían varios planetas como este para que esto fuera sostenible. Y entonces se van fijando horizontes de a ver hasta cuándo podemos aguantar de esta manera, si año 2030, si 2050 o qué. Pero sea como sea, hay un consenso en el ámbito científico de decir, hey, es muy importante, hay que tomar algún tipo de determinación, hay que hacer cosas, porque si no, no vamos bien, podemos entrar en un colapso. Y algunos autores ya empiezan a plantearse si hemos cruzado la línea o si no. Hay ya el debate en estos puntos, ¿no? Ahora, hace poco, pues hubo esta convención de países por el tema del cambio climático, parece que se llegó a algún tipo de resolución. Bueno, es algo para celebrar y esperemos que se hagan más cosas y que se ahonde más en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, como se dan todas estas circunstancias, diríamos que hay unas actitudes varias que se pueden tomar. Una actitud es la de negar la importancia de los asuntos graves que tenemos delante, decir, hombre, pues no será para tanto, de alguna manera, ¿no? Otra es la actitud de la indiferencia o de encogerse de hombros y decir, bueno, ¿y yo qué quieres que haga?, ¿no? Y después está la actitud que sería como la actitud del nuevo paradigma, de los nuevos paradigmas, que sería la actitud de decir, bien, tenemos unos problemas, tenemos unos retos delante, pues fantástico, aprovechemos estos retos o estos problemas, no solo para resolverlos puntualmente o para poner algunos parches, sino que vamos a aprovechar para, a la hora de aplicar soluciones, provocar una nueva base social, un nuevo consenso social. Vamos a construir una sociedad nueva a partir de la resolución de estos problemas que tenemos delante planteados, ¿no? Y esta es como la intención de estos nuevos paradigmas, es decir, a ver qué fórmulas encontramos entre todos y cada uno en su ámbito de especialidad para ir afrontando los desafíos de formas creativas y que beneficien al máximo número de seres posibles, ¿no? Está habiendo, hay iniciativas creativas y, bueno, muy interesantes. Solo voy a mencionar una de ellas por su originalidad y para dar un poco el botón de muestra. Tenemos el tema de la bioimitación, no sé si habéis oído hablar, biomimicry, en que se buscan soluciones tecnológicas a partir de imitar comportamientos de la naturaleza. Entonces, una sociedad en que el ser humano se haya unificado mucho más con la naturaleza, la haya tenido mucho más en cuenta y se integre mucho más con ella, y entre en una nueva armonía con ella, pues es algo absolutamente deseable y necesario en estos nuevos tiempos, ¿no?
Entonces, hay muchas empresas en base a este concepto de la bioimitación que se fijan en cómo hacen los organismos naturales para resolver cosas. Y, por ejemplo, que ahora yo tenga en la memoria, pues he estudiado cómo nos pica el mosquito para provocar unas nuevas agujas que no nos provoquen ningún tipo de sensación o dolor, como igual que nos pica el mosquito y no nos enteramos en el momento que nos pica, diríamos, ¿no? O ver las alas de las mariposas para encontrar nuevas maneras de pantallas para los móviles o los ordenadores, en fin, unas cosas muy singulares y especiales, ¿no? Y es solo un pequeño botón de muestra de esta creatividad que de algún modo se requiere, ¿no? Ámbitos sociales y sobre todo cuando hay épocas de crisis, hay iniciativas también creativas, también hay cosas muy especiales que se hacen. Mirad, voy a mencionar una también aquí, de este tema. No sé si habéis oído hablar de Incredible Edible Todmorden. Este es un pueblo inglés, un pueblo de Inglaterra, que estaba en una zona industrial y empezaron a cerrar la mayor parte de las industrias. Y entonces el pueblo quedó así mortecino y la gente pues, muy desanimada y muy pesimista a causa de este tema. Hasta que a un grupo de personas que se reunieron en un bar se les ocurrió la idea de empezar a plantar en espacios públicos plantas comestibles. Y entonces pues empezaron ahí a plantar en la comisaría de policía, en la estación de tren, en las escuelas, por las calles, todo lleno de plantas comestibles. La gente que lo necesita va, lo cultiva, lo recoge, ya tiene para comer. Por supuesto no es la gran solución de todo, pero es algo. Crea comunidad, crea pues que la gente se una, se conozca, se entusiasme, crea turismo, porque esta iniciativa ha llamado la atención internacionalmente, va gente específicamente a visitar eso y es una iniciativa que se ha replicado, por ejemplo, en distintos lugares, uno de ellos en París. Entonces, es una muestra también de gente teniendo ideas originales, creativas y uniéndose para hallar algunas soluciones a cosas, ¿no? Otro personaje lo debéis tener más cercano porque ha venido aquí ya una vez, vino aquí Joan Antoni Melé, que fue uno de los líderes de la banca ética de Triodos Bank. Por lo tanto, una banca que todo lo que invierte es en proyectos sociales y que no causan ningún tipo de daño al ambiente ni a nivel social, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos de iniciativas de distintos aspectos que en muchos distintos ámbitos hay que ir como fomentando para crear como esta nueva base social de la que hablaba, ¿no? De todos modos, el objetivo de esta charla es más como de contexto, más filosófica, de la base que asienta todos estos temas. Vamos a ver. Tenemos que, si tenemos unos grandes desafíos, necesitamos grandes soluciones y necesitamos también, entre muchos, contribuir a mejorar esto. No basta con que unas poquitas personas se pongan. Y aquí es muy importante la idea de algún modo de lo unidos que estamos, ¿no? De que no somos unos individuos absolutamente separados unos de otros, sino que formamos parte como de una conciencia colectiva o única. Esto es importante para reforzar y fomentar y estimular esta conciencia de unidad que es necesaria para crear soluciones entusiasmantes y en los que nos impliquemos muchas personas. A la vez, contar con un marco teórico para ello es importante porque puede dar solidez a los planteamientos o a estas actitudes y puede permitir sostenerlo en el tiempo. En este caso, el planteamiento sólido de base que tenemos para sostener estas actitudes es la confluencia que hay en estos nuevos paradigmas de ciencia y espiritualidad a la hora de ponerse de acuerdo en que hay un gran campo de información o de conciencia que lo abarca todo, que lo interpenetra todo, que obviamente en el ámbito de religión y espiritualidad se le dirá Dios o de maneras equivalentes, mientras que en el ámbito de la ciencia se le dirá campo cuántico, seguramente, pero que en el fondo viene a designar lo mismo. Un campo que lo une todo,
y que comparte información entre todas sus partes continuamente, ¿no? Hablamos concretamente de estos temas con dos personajes del libro de perfil así científico. Uno de ellos es la periodista de investigación Lynn McTaggart, autora de un libro muy famoso titulado El campo, en el cual ella trabajó con muchas decenas de científicos de este ámbito de la física de partículas y refleja las conclusiones a las que llegan estos científicos en este maravilloso libro y todo ello pues sintetizado aquí en la entrevista que comparto con ella, ¿no? Y aquí se ve pues estas características que decimos de este campo que se podría asimilar como a lo que podríamos denominar el campo de conciencia divino. Este punto también lo trato con Nassim Haramein, investigador del ámbito de la ciencia, de bastante prestigio. Y precisamente la primera pregunta que le hago, a partir de algo que he escuchado previamente, dice: escucha, ¿es verdad que tú te has atrevido a decir que has demostrado a Dios? ¿Es esto verdad? Y me dice, bueno, se puede ver de esta manera, ¿no? Hemos atribuido a Dios las cualidades de ser como omnipresente, omnisciente, este tipo de cualidades, y dice, y si nos fijamos en el gran campo cuántico, tiene estas cualidades. Es omnipresente porque está en todas partes, o es omnisciente porque está continuamente compartiéndose la información por todos los puntos. Así que, de algún modo, esto vendría como a avalar esto, ¿no? Si realmente todo es uno y lo interpenetra todo, pues se ve este aval científico de esta afirmación ancestral del todo es uno, y a partir de aquí, obviamente, también la afirmación subsiguiente de que todos somos uno, nosotros también, ¿no? Y esto nos da pues esta base de decir, hombre, pues ya que todo es uno y todos somos uno, a ver si tenemos más facilidad para ponernos de acuerdo en cosas y dar soluciones y crear un poco un mundo que nos convenza más a todos juntos, ¿no? Hay otro punto muy importante, como vamos a ver, que sostiene este cambio de mentalidad a los nuevos paradigmas, que es el tema de la fractalidad, el cómo es arriba es abajo. Veréis por qué. En un momento dado le pregunto a Nassim Haramein, también aquí en la entrevista presente, ¿qué opina del tema de las dimensiones, ¿no? Y me dice que tal como podemos concebirlo nosotros de un determinado tipo de espacios, no se sabe muy bien, que no lo ve tanto, pero sí que él ve más concebir las dimensiones como distintas realidades de una escala. Me pone un ejemplo. Me dice, imagínate que eres del tamaño de un átomo y miras hacia arriba. Me dice, seguramente verás el resto de átomos que tienes alrededor, seguramente los verás como, ahora como ser humano, ves lo que son las estrellas en el cielo. También, por otra parte, la analogía entre el átomo y el sistema solar es una analogía que se ha hecho muchas veces. Se ha dicho, hombre, es asombroso cómo se parece el átomo con los electrones girando alrededor del núcleo al sistema solar, con los planetas girando alrededor del Sol, ¿no? Es asombroso, parece como que sea una réplica, pero como a distintas escalas, ¿no? Este concepto de réplica a distintas escalas es importante por algo que está emergiendo, que es el denominado paradigma evolutivo, según el cual estaría como el cosmos o el universo evolucionando, adquiriendo conciencia como tal universo, pero como por fases o como por capas o por etapas. Me explico. Hay un personaje muy singular que entrevisto aquí en el libro, que es Howard Bloom. Él se autodefine como paleopsicólogo. Más o menos todos sabemos que es un paleontólogo, que rastrea los huesos y a partir de aquí mira a hacer, ¿no?, la historia de la vida o de la evolución. Pero claro, paleopsicólogo, pues él pretende como rastrear los comportamientos psicológicos de la creación desde el mismo momento en que estalla el Big Bang, no os lo perdáis, y ver un poco pues cuál ha sido la evolución del cosmos a este nivel de comportamiento o de psicología. Y él afirma que el factor
psicológico o motivacional fundamental del impulso hacia adelante del universo de la creación, dice él que es la socialidad, el impulso de la socialidad. Dice que desde el mismo momento en que tiene lugar el Big Bang y se quedan ahí pues toda una sopa de partículas subatómicas, dice que empiezan a unirse algunas de ellas entre sí o a repelerse en función de impulsos de socialidad, dice él, que es lo que hará que se vayan ahí uniendo entre sí, constituyéndose las unidades que son los átomos. Cuando tenemos los átomos, actuaría un siguiente como impulso de socialidad o atracción, que sería el que uniría los átomos para crear las moléculas. Y a partir de aquí, pues necesitamos que se unan muchísimas más moléculas para dar lugar a los materiales constitutivos o de estrellas o de planetas, ¿no? Bien, cuando ya tenemos los planetas, entramos en el área de la biología. Y aquí quien explica muy bien este fenómeno es Elisabeth Sahtouris, también entrevistada en Nuevos Paradigmas. Un personaje muy interesante. Ella es bióloga y a la vez experta en economía. Y hace una síntesis y una simbiosis de la biología con la economía. Es una cosa muy interesante. Elisabeth Sahtouris dice que todos los organismos pasan por una primera fase, una modalidad juvenil, dice ella, de competición, de creer que la solución es acabar con el enemigo para prosperar uno. Y dice que eso empezó ya desde el ámbito de las bacterias en los inicios de la vida en este planeta. Que las bacterias creían primero pues que la forma mejor de prosperar era pues acabar con las bacterias enemigas que podían competir con ellas por el alimento, por ejemplo, ¿no? Dice hasta que llega un momento en que se dan cuenta de que les sale mucho más a cuenta alimentar, ella lo expresa así, alimentar a sus enemigas que combatirlas. Entonces, a partir de aquí se crea como un cambio de mentalidad, cambian este modo juvenil competitivo por un modo cooperativo y ahí se unen la suficiente cantidad de bacterias para dar lugar a la célula, a los organismos unicelulares, los cuales asimismo inician pues toda esta fase competitiva juvenil, combatiendo entre sí los organismos unicelulares para prosperar, hasta que también se dan cuenta de que les va a salir mucho más a cuenta unirse entre ellos, alimentar a sus enemigos, como dice ella, que seguir combatiendo. Y es así como tenemos los organismos unicelulares empezando a unirse, dando lugar a los pluricelulares. Y aquí estamos nosotros, que venimos a ser, pues, al menos esto nos gusta decir de nosotros mismos, ¿no? Que somos la expresión más evolucionada de lo que es un organismo pluricelular en este planeta. ¿Y qué os parece? Pues es posible que hayamos estado también un montón de tiempo en esta modalidad juvenil competitiva, creyendo que tenemos que prosperar a costa de los demás. No como un fenómeno moderno, sino como un fenómeno vigente desde hace ya unos cuantos miles de años. ¿Cuántos miles de años hemos estado, pues, los imperios, creyendo que para prosperar tenían que conquistar a los otros imperios y si podían conquistar el mundo, tanto mejor, ¿no? Y esto no es algo nada remoto en absoluto. Recordad que hace mucho menos de un siglo todavía tenía lugar la última gran guerra imperialista del mundo, la Segunda Guerra Mundial. No hace ni un siglo, que todavía estábamos con la mentalidad de esta expansión o de este imperio, de que valía la pena dominar el mundo, ¿no? De alguna manera. Entonces, no hace mucho que hemos girado esta mentalidad, como decir, hombre, ¿no? Cejemos ya en esto de querer dominar el mundo, es mucho mejor ponerse de acuerdo. Entonces creamos las Naciones Unidas e intentamos ya, tenemos la resaca de la Guerra Fría, pero vamos ya incrustando en el inconsciente de todos nosotros un nuevo paradigma según el cual es deseable la paz y es deseable prosperar a partir de un entendimiento de los pueblos. Fijaos que esto nos puede parecer muy obvio, pero es un cambio de paradigma en el fondo bastante reciente, de las últimas décadas, como ya de desestimar definitivamente este imperialismo por las armas para sustituirlo por una auténtica voluntad de que nos entendamos entre los pueblos para seguir prosperando como humanidad y resolver los asuntos humanos, etcétera, ¿no? Y a nivel social también.
todos tenemos ya anclado en nuestro inconsciente como personas que la manera de ir por la vida es respetando a los demás o instaurando condiciones de justicia social, de justicia en las relaciones. Naturalmente, esto no quiere decir que no haya que hacer todo un trabajo importante. A nivel social, por supuesto. Obviamente sigue habiendo guerras en el mundo, sigue habiendo problemas, por supuesto. Sigue habiendo violencia de género y, por lo tanto, gente que, tal vez incluso aún intentándolo, pues le sale disparado el resorte y no trata suficientemente bien al otro como debería tratarlo. Son cosas de ser humano, son cosas de que estamos en un proceso evolutivo, pero al menos lo que sí que es muy importante es que a nivel de inconsciente colectivo todos tenemos muy claro la igualdad entre el hombre y la mujer, diríamos, ¿no? Hasta no hace tantísimo tiempo la mujer tal vez no tenía derecho a votar, por ejemplo. De estas cosas que no están tan absolutamente lejanas en el tiempo tampoco. Pero hemos cambiado, hemos interiorizado ya una nueva mentalidad. Y bien, en este sentido estamos bien encaminados porque tenemos como el norte, tenemos la brújula de hacia dónde vamos, ¿no? El ámbito de los nuevos paradigmas añade una cosita más a esto para que podamos emprender este camino con más solidez y viendo otra perspectiva y otra dinámica. Y es, pues, vamos a ver, hemos estado aquí como individuos en este paradigma de la competencia y de la competitividad. ¿Qué tal si, siguiendo este proceso evolutivo que han seguido también las bacterias o los organismos unicelulares, hacemos ahora nosotros y decimos también que nos sale mucho más a cuenta unirnos entre nosotros que seguir combatiendo a los enemigos, ¿no? Entonces, a partir de aquí se nos invita, y esta es una de las grandes cosas que pueden constituir una de las bases conceptuales más importantes de las próximas décadas o incluso siglos tal vez, que es el de concebirnos como células de lo que podría ser el gran cuerpo de la humanidad. Un concepto fundamental. Que pensemos en nosotros mismos como si fuésemos células del gran organismo de la humanidad, ¿no? Interesante esto y vale la pena pues llevarlo un poco para adentro y reflexionar en esto. Si somos células de un gran organismo, por una parte necesitaremos ver nuestras necesidades atendidas. Esto es fundamental. No vamos a hacer muy bien nuestro papel como células si no contamos con el alimento que necesitamos, ¿verdad? O con lo que, en fin, necesitamos para seguir viviendo y llevar a cabo. Pero después, por otra parte, está toda nuestra contribución al conjunto. Como células, pues, es una simbiosis total entre lo que recibimos y lo que damos y todo en perfecta armonía y perfecta simbiosis. Imaginad que las células todavía no hubiesen hecho esta evolución y estuviesen en un estadio competitivo y de pronto decidiesen las células del hígado, por ejemplo, nosotras somos aquí las más importantes, las jefas, las que mandamos, ¿no? Por ejemplo, entonces merecemos más dinero, más alimentos, merecemos más, y que el 80% de lo que comemos se fuese al hígado, pues porque han adquirido de algún modo un cierto tipo de poder, y todo el resto de órganos y de procesos del cuerpo quedasen desasistidos sin el suficiente alimento. Pues es evidente que hay un desequilibrio aquí que tarde o temprano va a suponer una catástrofe para el cuerpo, ¿no? Lo interesante es que todo lo que comemos es repartido uniformemente por la sangre y por el organismo en función de las necesidades que hay. Y esto es lo que sería muy interesante que como humanidad fuésemos capaces de hacer, ¿no? Igual que nos gusta cuidar de nuestros cuerpos por dentro y por fuera, comer lo máximo de sano posible, nos gusta, o si no hemos comido lo suficientemente sano posible, cuando el médico nos llama la atención, vale, procuramos rectificar un poco, ¿no? O nos gusta hacer ejercicio, tener el cuerpo sano, pues ¿por qué no velar también para tener una humanidad sana? Es decir, ¿qué puntos de la humanidad hay más sufrimiento o en qué puntos del planeta están los temas ecológicos peor? Ir ahí a poner soluciones, ver entre todo qué nuevo equilibrio se establece. Esto es importantísimo si se quiere una continuidad de la vida en el planeta en condiciones agradables, que todos nos gustase. Porque también hay una posible otra continuidad de la vida en el planeta. A partir, por ejemplo, de una dictadura mundial tremenda,
unos microchips que nos inserten, que nos puedan hacer morir en el momento en que digamos algo, como algunas películas de carácter futurista pueden pintar este tipo de panoramas, ¿no? Pero la gracia de los nuevos paradigmas es, de algún modo, en la medida de lo posible y que podamos y que permite este planeta, en cierto sentido crear como una réplica del paraíso, que este planeta y las relaciones humanas que tengamos entre nosotros sean lo máximo parecido a lo que podría ser un paraíso, pero en este planeta, ¿no? Tenemos suficiente belleza, tenemos suficiente inteligencia, recursos y podemos tener suficiente buena voluntad para poder hacer algo así. Y significaría un estadio evolutivo importantísimo, ¿no? Que pudiésemos estar como humanidad tan sanos como podemos estar como cuerpos. A este efecto, fijaos algo interesantísimo. ¿Cuál es la gran epidemia de la humanidad en estos tiempos, ¿no? Fijaos que la gran epidemia de la humanidad en estos tiempos probablemente sea el cáncer. Fijaos que en el cáncer, aparte de todos los factores que hay implicados y de las múltiples causas que hay implicadas en él, pero si algo ocurre en él es que hay un grupo de células que pasan de atender al bien común, por decir de alguna manera, y quieren prosperar por su cuenta, desatendiendo las funciones que deberían realizar como células. Se dedican a multiplicarse sin atender a nada más. Esto podría ser pues, un equivalente exacto de las actitudes egoístas que podemos tener cuando nos procuramos prosperar a costa del entorno o de los demás, ¿no? Y con esto no quiero simplificar. Naturalmente, detrás del cáncer hay una casuística más compleja, pero sí que a nivel filosófico es algo que merece un poco la pena reflexionar. También se dice que tampoco es que sea exactamente como un capricho de estas células cancerígenas, cancerosas, comportarse de esta manera, sino que es que se encuentran en un ambiente demasiado ácido que las obliga a tomar dos decisiones, o morir o prosperar sea como sea, y por instinto de supervivencia pues deciden prosperar sea como sea, pero de algún modo se ven obligadas a ella por un medio ácido. También nos tiene que hacer reflexionar. Tenemos que procurar también que no sea un medio ácido el planeta Tierra en el que vivimos, ¿no? Sino un ambiente, un medio suficientemente equilibrado para que no nos veamos obligados a activar un instinto de supervivencia que nos obligue a un egoísmo excesivo, ¿no? Por lo tanto, el nivel del equilibrio, de buscar un gran equilibrio a nivel social, ecológico, pues sobre todo en estos tiempos en que ya el planeta está ya tan lleno de gente y tan desgastado de recursos, etcétera, es muy importante ir poniendo atención en estas cosas, ¿no? Por lo tanto, concebirnos como células del cuerpo de la humanidad, en esta expansión fractal esto iría más allá. Imaginad que más o menos la humanidad ya se concibe pues como este gran cuerpo, ¿no? Y como una humanidad unida. ¿Cuál puede ser el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso puede ser que pasemos finalmente a ser plenamente conscientes de otras civilizaciones que pueda haber en el universo y podamos reintegrarnos con ellas. Esto, bueno, ¿qué grado de certeza o de certidumbre? Hace ya muchas décadas que se ven ovnis, pero no parece que ocurra mucha cosa más. No se sabe muy bien. Lo que sí que puedo decir, que entrevisté a Alfred Webre. Está aquí en el libro de Nuevos Paradigmas. Es un personaje muy singular. Él trabajó para la administración de Jimmy Carter, directamente con el gobierno de Estados Unidos, investigando el tema ovni. Entonces él lo tiene clarísimo. Tiene clarísimo que hay toda una casuística de civilizaciones extraterrestres. Seguramente no nos debería sorprender mucho desde el momento en que sabemos que hay miles de millones de galaxias y dentro de cada galaxia miles de millones de estrellas y por lo tanto muchísimos más miles de millones de planetas. No tiene absolutamente nada de descabellado que por ahí estén civilizaciones avanzadas y que de algún modo, al estar más avanzadas que nosotros, pues puedan encontrar la manera de llegar hasta nosotros. No es nada descabellado y Alfred Webre lo tiene muy claro. Lo que sí que
por determinados episodios del pasado, estaríamos como en una especie de cuarentena que podría ser que estuviese cerca de darse por finalizada, ¿no? A causa de esta cuarentena vendríamos a ser en este momento una civilización de tipo cero. ¿Qué es una civilización de tipo cero? Una civilización de tipo cero es una civilización que se cree que es la única que hay en el universo y que todo gira alrededor de ella, que es la reina del mundo. Esta es una civilización de tipo cero y estaríamos más o menos globalmente, como conciencia de la humanidad, en este estadio, ¿no? Y después, llegado a un nivel de evolución y de conciencia, que puede ser en el momento en que nos sintamos más como hermanos de este cuerpo de la humanidad, podemos pasar a ser civilización ya de tipo 1, en que nos damos cuenta de que somos un elemento más en un cosmos, en un cúmulo de civilizaciones, ¿no? Así que fijaos cómo esto va creciendo fractalmente de lo pequeño a lo grande, porque entonces no podremos vernos. Cuando ya tengamos claro que somos una célula como humanidad, podremos vernos como célula de este gran cuerpo de civilizaciones inteligentes intergalácticas, por poner un ejemplo, ¿no? De hecho, hay algún autor que ha asimilado, supongo que más en ámbito poético, diciendo que la suma de todas las galaxias, de todo lo que hay, vendría a dar como la forma de un gigantesco hombre cósmico que avanza triunfante en medio de no sé qué, ¿no? Pero como dando esta réplica fractal de esta evolución por partes, ¿no? Podemos ser células de la humanidad de varios tipos, ¿no? Nos podemos reconocer como células Imaginad que tengo un temperamento así más artístico, puedo reconocerme como una célula del corazón, por ejemplo. Imaginad que amo todo el tema del transporte, me encanta. Pues mira, puede ser una célula de la sangre, ¿no?, que transporta las sustancias de un sitio para otro. Puede que me encante dirigir o dedicarme al ámbito de la política y tal, pues mira, una célula del cerebro. Puede ser que me encante el tema del reciclaje, de la limpieza, de la ecología, pues perfecto, ya puede ser una célula del hígado o del riñón, por ejemplo. Entonces, podemos identificarnos un poco, a ver, ¿no? ¿Cómo contribuyo yo? ¿Qué tipo de célula aquí yo puedo ser? Esto es muy importante también por uno de los conceptos también fundamentales de los nuevos paradigmas, del cual además también ha hablado mucho un personaje muy querido por nosotros, que es Emilio Carrillo, que ya sabéis que ha estado aquí varias veces, y que una de las cosas que ponía énfasis en alguno de estos años anteriores era en este tema de los dones y talentos de cada cual, ¿no? Hay autores que dicen que los escogemos antes de nacer, escogemos con qué dones y talentos vamos a venir a contribuir aquí, ¿no? Entonces, perfecto, nos reconocemos como células, intuimos o descubrimos qué tipo de células somos y con alegría contribuimos a este conjunto en unión con otras células y con los otros órganos, sabiendo que contribuimos a un equilibrio global, y esto nos da esta felicidad y esta alegría de pertenecer a algo más grande y de estar construyendo algo más grande entre todos, ¿no? A la vez, pues esta felicidad también de estar haciendo lo que nos gusta y cumpliendo con nuestra misión como almas. Aquí entramos en algo también fundamental, en el terreno de los nuevos paradigmas, que es el ámbito del crecimiento personal. ¿Por qué? Bueno, por una parte porque una cosa es decirlo y la otra sentirnos plenamente con ello. En el tema de sentirnos como células de la humanidad. Naturalmente están todas aquellas cosas que tenemos por dentro que seguramente tenemos que ir puliendo y procesando para asimilar la teoría con la práctica, ¿no? Y esto afecta también al tema de lo que hemos venido a hacer en este mundo, estos dones y talentos que se nos han dado, a la hora de ejercerlos, porque puede ser que estemos viviendo un poco lo que no nos gustaría vivir o con el trabajo que no nos gustaría tener. Puede ser que estemos un poco así como frenados, como limitados, por cuestiones de miedo, por cuestiones prácticas, ¿no? Entonces, el crecimiento personal es muy importante, sobre todo si tenemos que dar un salto en la vida, si tenemos que dejar un empleo. A veces nos lo ponen más fácil, a veces nos despiden y aquí nos lo ponen más fácil. No tenemos que crear algo nuevo a partir de la nada porque ya
Igual, tal vez nosotros no nos atrevíamos por nuestros miedos, pero nos dieron la patada y ahora lo tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Entonces, necesitamos crecimiento personal para confiar en algo que vaya más allá de nosotros mismos, que vaya a poner un poco las condiciones que nos permitan finalmente trabajar en eso que nos gusta y contribuir con los demás de la manera adecuada. Tendremos que confiar en algo que va más allá de nosotros mismos, ¿no? Como por ejemplo, tuvo que hacer un servidor cuando decide cambiar de vida. Yo tuve que hacerlo 2 veces. Una de ellas cuando dejé el trabajo para ponerme a vivir en comunidad y una segunda vez cuando dejé la comunidad para reinsertarme ahí en sociedad, ¿no? Pero bueno, yo tengo bastante claro esto de que hay unas sincronías, hay unas fuerzas que te ayudan. Para mí el principio clave y fundamental es querer ser un bien para los demás, un bien para uno mismo, para los demás, contribuir con la vida, ser un factor favorable a la vida y a la evolución. Y no es necesario más, porque con esto solo ya recibes ayudas para que puedas ser esto, ¿no? Pensad que si tenemos que llegar a vernos como células de este gran cuerpo de la humanidad y es un proyecto cósmico de toma de conciencia, hay algo más que cada uno de nosotros como individuos interesado en ello. Es decir, hay una especie de inteligencia cósmica más grande que tiene interés en que cada uno de nosotros despertemos y realicemos nuestro potencial y nos da facilidades para que podamos hacerlo, porque le interesa a esa conciencia tanto o más que a nosotros como individuos. Por eso, cuando nosotros alineamos nuestro deseo de evolución con el deseo de evolución de la macroconciencia dice, ok, chócala, y nos da las facilidades. Y empiezan a aparecer las maravillosas sincronías, ¿no? Como la que se produjo cuando apareció Editorial Sirio aquí, o como la que se pudo producir cuando yo empecé a trabajar para Atanor, por ejemplo. Yo nunca busqué el trabajo de redactor de la revista. Yo había sido filólogo y me había ocupado pues, de cosas de la lengua previamente. No soy periodista y no me planteé nunca trabajar como tal. Pero, como yo estaba dispuesto a tener este servicio en la vida y tal, estamos haciendo esta revista, tú podrías tal. Bueno, me fui metiendo y acabé pues haciendo toda esta función, ¿no? Pero la vida misma me llevó, me dejé llevar, me dejé utilizar como por esta conciencia para dar lo que esta conciencia estimase más oportuno que yo pudiese dar. Entonces es una actitud que recomiendo porque es una actitud además relajada y relajante, ¿no? Que nos puede relajar, decir, mira, yo quiero ser el máximo bien para mí mismo, para los demás, para el conjunto de la vida y que sea lo mejor posible. Y sin agobios, pues se van produciendo estas circunstancias, ¿no? Y esto es crecimiento personal. Este acto de fe, este acto de confianza, es crecimiento personal en estado puro y práctico, que va muchísimo más allá de algunas reuniones de personas que somos afines al crecimiento personal y compartimos unos momentos mágicos. No, va mucho más allá de esto, porque implica nuestra vida, nuestra seguridad económica en un momento dado, implica aspectos de estos. Y no estoy yo diciendo que haya que ir en plan suicida a lanzarse a lo que sea, no. Por ejemplo, todos mis pasos siempre han ido precedidos de largos periodos de ir viendo un poco a ver qué pasaba. Es decir, no es necesario ir en plan suicida de ningún modo. De hecho, si es el miedo lo que prima, pues es posible que no vayamos muy bien servidos. Sino que en esta disposición, pues vamos viendo cosas que nos ayudan a tomar esta decisión, ¿eh? Y si tenemos esta voluntad y no nos acabamos de decidir, pues puede ser que nos echen del empleo o que encontremos uno mejor al que ir o que alguien nos haga una propuesta muy interesante que nos entusiasme y nos sumemos a ella. Es decir, lo primero es cultivar como este sentido y este sentimiento de querer ser útil de esta manera para que se vayan de algún modo engranando las cosas, ¿no? ¿Qué más? Mirad, un tema
que se ha puesto muchas veces como sinónimo de nuevos tiempos, de nuevos paradigmas, y que quiero lanzar un poco una reflexión en ella. Es el tema de las nuevas tecnologías. Hablo aquí en una de las entrevistas con Bianca Atwell de la noosfera, que sería la mente del planeta Tierra, y ella habla también de la tecnosfera. Es decir, con todas estas conexiones de Internet, telefonía móvil y tal, estaríamos como habitando una tecnosfera. Se ha dicho que estamos sincronizándonos los unos con los otros como neuronas del cerebro, gracias a las conexiones que sería Internet. Y entonces que esto sería como este preludio de esta unidad entre todos nosotros, de este sentimiento importante de ciudadanía global, ¿no? Bien, de todos modos, quiero indicar que es muy importante que no perdamos de vista nunca que la tecnología en este ámbito, si queremos hacer este cambio profundo, debe ser una herramienta, pero que lo importante y lo fundamental y lo que tiene que venir antes es la conciencia de que queremos unirnos, queremos evolucionar y queremos un planeta mejor y que queremos crear unas relaciones más humanas entre nosotros y con el mundo natural, y que esto es fundamental. Y la naturaleza y la tecnología después la podemos utilizar y nos puede ayudar mucho en esto. Pero esto primero otro es fundamental. Porque si no pasa que nos quedamos pillados por la herramienta y nos absorbe. Y entonces ocurre, ya sabemos lo que ocurre, que nos quedamos ensimismados en nuestro propio aparato, en nuestra propia tecnología, y no atendemos al ser humano que tenemos al lado, incluidos nuestros propios familiares, tal vez, ¿no? Entonces, esto motiva como una interconexión entre nosotros a un nivel muy superficial, mientras que nos hace olvidar o despistarnos de la interacción con la vida real a un nivel más profundo. Por lo tanto, no debemos olvidar nunca esta conexión humana y, de hecho, debemos fortalecerla en el encuentro directo, ¿no? Y también el encuentro directo con la naturaleza. Ahora nos han puesto todas estas pantallas planas de visiones maravillosas porque no haga falta ya ir a la naturaleza. Desde casa ya la vemos en la máxima expresión. Pero no, ahí no estamos entrando en contacto con el alma de la naturaleza tampoco, o de los demás. Sino que hay que ir, salir, tocarlos, interaccionar e interrelacionarse. Y después, a partir de aquí, además, tenemos esta herramienta tan maravillosa que es la tecnología para facilitar las cosas. Pero solo podemos cambiar de paradigma creando esta conciencia visceral de unidad a partir de esta unión y de este contacto directo, ¿no? Porque a veces desde el ámbito tecnológico uno se jacta diciendo, mira, nuevo paradigma, todos unidos, todos unificados por factores tecnológicos. No, lo que nos debe unificar siempre es un factor de conciencia, y esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, pues me he ido refiriendo, así de paso que he hablado, pues a muchos de los personajes aquí presentes en el libro. Voy a repasar alguno más que haya, porque así vamos viendo también alguna característica más de los nuevos paradigmas y de paso sabéis más un poco también de qué va este libro, el cual es una mina de información, es extraordinario, son 400 páginas. Entonces está lleno de sorpresas, ¿no? de cosas maravillosas. Uno de los personajes que hay en Nuevos Paradigmas es Jean-Pierre Garnier Mallet, un personaje que se ha ido haciendo muy famoso en los últimos años. Es un físico por su teoría del desdoblamiento de los tiempos, según lo cual vendría a ser que pasado, presente y futuro conviven a la vez y simultáneamente. En un momento en que vamos pensando y yendo por la vida, y tenemos un determinado dilema, y después recibimos una respuesta, una comprensión y una intuición. Según él es que se ha abierto un espacio, se ha desarrollado toda una secuencia de hechos que han llegado a una conclusión, y esto llega a nosotros en forma de intuición, por ejemplo, ¿no? Unos planteamientos bastante asombrosos. Pero algo que destacaría yo de Jean-Pierre Garnier es una conclusión básica a la que llega, ¿no? Dice que durante los últimos milenios hemos fabricado con nuestros pensamientos unos potenciales para la humanidad y que naturalmente, como nuestros pensamientos seguramente son mejorables, pues podemos habernos creado un futuro tal vez no muy halagüeño, y él nos invita, pues, para solucionar esto, a cambiar nuestra forma de pensar
Y su lema y su máxima es: piensa en hacer a los demás lo que te gustaría que ellos pensasen en hacerte a ti. Es casi idéntico a la sentencia, ¿no?, de Jesucristo, naturalmente, de hacer a los demás lo que te gustaría que te hiciesen, pero lo circunscribe al ámbito del pensamiento, porque según él es como donde tiene lugar la auténtica creación de las cosas, ¿no? Lo que llama la atención desde el ámbito de la física, que la solución o la respuesta máxima es tan espiritual como la que acabo de formular. Entonces, una vez más, tenemos esta confluencia de ciencia y espiritualidad en aras de una comprensión de la realidad o de una evolución, ¿no? Entonces, los científicos de mentalidad realmente abierta llegan a la conclusión de que hay este ámbito de conciencia y de espiritualidad intangible científicamente, pero que es fundamental para seguir con la evolución, ¿no? Tenemos a Judith Knight, canalizadora de la entidad Ramta. Es importante el tema de las canalizaciones, contacto con los guías, todo este tipo de fenómenos que parece que están como abriendo de algún modo las compuertas de comunicación entre este mundo y otros mundos. Esto se ha achacado a este aumento de vibración de conciencia del planeta Tierra como una repercusión de ello en el ser humano, como de ir siendo sensible a captar otras realidades o tener despertares súbitos o de pronto conciencia o recuerdos de otras vidas, como le ocurrió a Emilio Carrillo. De pronto despertó la conciencia de haber estado viviendo en este planeta durante 200.000 años, por ejemplo, ¿no? Dones de pronto que las personas tienen, dones de sanación, etcétera, ¿no? Aspectos interesantes que ocurren cuando la persona se afina lo suficiente en relación con este cambio también de frecuencia que está habiendo en el planeta. Y un fenómeno importante de ello es el tema de las canalizaciones. Y está uno de los canales más prestigiosos como testimonio, y nos habla también de este cambio de época y etcétera. Tenemos a Dean Radin, que es un investigador, es un científico que investiga desde un punto de vista científico los fenómenos psíquicos, como la telepatía, la telequinesia, este tipo de fenómenos, pues los investiga desde el punto de vista científico y anima a otros científicos también a abrir la mente y a meterse por ahí, ¿no? Con Alberto Arribalzaga, que es un kinesiólogo español, y que, por cierto, estará en Barcelona a inicios de febrero, creo yo, dando unos talleres, unas formaciones. De vez en cuando viene por Barcelona y otras partes de España impartiendo. Es interesante. Con él tratamos en el libro, entre otras cosas, el tema de los mundos invisibles que conviven con este mundo nuestro. Es decir, no es solo este mundo físico que vemos, estaríamos como influidos muy de cerca por mundos un poco más oscuros que este nuestro y también por los de luz. Hay muchos ámbitos o disciplinas de sanación que dicen la influencia que puede tener seres que pueden haber fallecido y que tenemos cerca nuestro y que pueden estar condicionando algunos aspectos de salud mental e incluso física en nosotros. Y hay determinadas disciplinas de terapia o de sanación que tienen en cuenta esto y hacen determinados protocolos, liberan esas almas y a veces se producen remisiones espontáneas. Esto es extraordinario, ¿no? Alberto Arribalzaga es uno de los que, entre otras cosas, trabaja también con este tipo de mecanismos o atendiendo a esto. Otro personaje también muy conocido, Susan Powell, también trabaja mucho teniendo en cuenta este factor de multidimensionalidad y hay otras disciplinas terapéuticas también. Pero lo interesante es que cuando nos ponemos en manos de la luz, hacemos las invocaciones, ¿no?, y pedimos esa protección y ser liberados de esto, pues siempre la luz tiene más fuerza. Así que al final, por supuesto, vivir con miedo de ninguna de las maneras, sino como entregados a esta divinidad y a esta influencia de la luz siempre y va a ser más fuerte, ¿no? Juan José López Martínez, otro aspecto súper importante para tener esta mirada y esta conciencia siempre amplia de la realidad. Es médico, él es un doctor que trabaja en Cartagena y es experto también en terapia regresiva. Por lo tanto, un doctor que hace terapia regresiva y también hace talleres por España. Y ha escrito un par de libros, por lo menos.
Y por lo tanto hablamos con él de aspectos de las otras vidas, de lo que se puede experimentar en la otra dimensión antes de encarnar en esta, cómo ven desde la otra dimensión el tema del aborto, por ejemplo, cómo ven desde la otra dimensión el tema del suicidio. Pues hablamos de ello aquí en la entrevista con Juan José López Martínez. Naturalmente está Emilio Carrillo, con el que hablamos del cambio de era. Él dice que el paso de la Tierra a cuarta dimensión, como denomina él, dice que culminó el 10 de diciembre de 2012 y que desde entonces la humanidad nos estamos incorporando por oleadas a esta nueva vibración o frecuencia del planeta Tierra. Y dice que es una cosa que va a durar el tiempo que tenga que durar, que se va a prolongar a lo largo de muchos años y que por oleadas la humanidad se va a ir incorporando. Esto nos sirve para relativizar eso que decía la fecha del 2012, porque ahora nos hemos quedado huérfanos de fechas. Como nos hemos quedado huérfanos de fechas, queráis que no, cohesionaba un sentir el que tuviésemos esa fecha de referencia. Incluso hubo un fenómeno de ámbito mundial que se llamó Nacimiento 2012, impulsado por Barbara Max Hubbard, y hubo pues unas celebraciones coordinadas por todo el planeta en ese solsticio de invierno como para amanecer a esa nueva era, ¿no? Entonces se había creado este campo de cultivo de conciencia. Ahora, como no tenemos una fecha consensuada en el futuro, no se sabe muy bien, los esfuerzos pueden quedar un poquito dispersos y por eso es importante todas esas intenciones, ilusiones, ¿no? Convicciones que podíamos haber tenido antes de ese 2012, continuar con ellas y no necesitar ya fechas, sino que vamos haciendo nuestra maduración, vamos haciendo nuestro camino sin necesidad de fechas, teniendo en cuenta pues que es un proceso que cada uno a su ritmo pues vamos a hacer nuestros pasos para arriba, para sentirnos mejor y para contribuir a un mundo mejor, ¿no? Drúmbalo Melquisedec, un investigador también de muy distintos aspectos del tema de la conciencia. Una de sus ideas más especiales dice que por cada especie que hay viva en el planeta Tierra hay una red de conciencia envolviendo el planeta. De modo que cada vez que se extingue una especie hay toda una red de conciencia que desaparece. Y la especie humana tiene más de una. De hecho, hay tres redes de conciencia asociadas a la especie humana. Dos de ellas es como que siempre han estado aquí, pero la más evolucionada de ellas, por distintos episodios que tuvieron lugar en civilizaciones muy antiguas, se vio destruida y, gracias a Dios, a ciertos trabajos que se han hecho, ha podido reconstituirse en los últimos años. Y dice él que desde el espacio del corazón, si vivimos sobre todo anclados en el corazón, podemos sintonizar con esta red de conciencia y bueno, y recibir pues mejores intuiciones e incluso tal vez el despertar de algunas facultades psíquicas, incluso tal vez, ¿no? El tema del corazón es muy importante en el ámbito de los nuevos paradigmas, de regirse también por este componente, unir razón y cerebro, ¿no? Hacerlos ir a una, absolutamente. Es un factor también muy importante. Angie Bodan, siguiendo con esta filosofía de emplear los conceptos de la mente, ¿no? Una exploradora de los mundos sutiles, Angie Bodan, tiene una gran facilidad para el desdoblamiento astral y nos habla pues un poco de este mundo del desdoblamiento, de los sueños lúcidos. A los otros ya me he ido refiriendo. Acaba el libro con tres médicos. Uno de ellos es Matías Rath, un personaje que se ha mostrado muy combativo con el tema de la industria farmacéutica, a la que achaca pues muchos males, ¿no? De que por querer enriquecerse pues favorece la cronicidad de las enfermedades, etcétera. Pero el motivo fundamental por el que está aquí es la propuesta que encabeza del llamado Movimiento por la Vida, que aterrizó en España en el año 2012. No sé yo si sigue vigente el movimiento la verdad es que tampoco he investigado el tema, no sé cómo acabó o si sigue progresando, pero lo vino a presentar como un movimiento en que desde distintos ámbitos nos invitaba a cada uno de nosotros pues a hacer cosas por este mundo mejor del que hablábamos, ¿no?
Esto se puede hacer en el ámbito de la actuación profesional de cada uno de nosotros, en el ámbito de actuaciones amateur de cada uno de nosotros o en el ámbito de clientes de cada uno de nosotros. Siempre que optamos por productos ecológicos en lugar de transgénicos o por productos más eficientes con el medio o por distintos tipos de ética, ¿no?, o de aspectos favorecedores a la sostenibilidad, pues estaríamos alimentando de algún modo este movimiento por la vida, ¿no? Ghislaine Lactot, también una persona muy crítica con las farmacéuticas, hasta el punto que escribió el libro La mafia médica por ello, y que aquí en este libro habla de la transmutación, de la posible transmutación que a raíz de este cambio de conciencia pueden llegar a experimentar los cuerpos humanos, ¿no? Y acabamos con Luz Ángela Carvajal, doctora colombiana, que es una de las creadoras de la sintergética, que es como una medicina de síntesis entre los planteamientos, diríamos, de la medicina alopática y la natural, en favor, pues, de la salud del ser humano y la conciencia como la base fundamental para la sanación. Ella aboga porque el terapeuta sea terapéutico él, que el principal factor de terapia es el propio terapéutica, el campo ordenado que tiene el terapéutica y que transmite al paciente.